Saludos, apreciados amigos y hermanos. Bienvenidos a un tema más en este emocionante estudio acerca de las Sagradas Escrituras. Yo voy a hacer una pregunta. Cuando tú tienes algún inconveniente, problemas, dificultades, ¿a quién culpas? La mayoría de las personas dicen: Dios me ha ocasionado esto, Dios me hizo esto, porque Diosito quiso. ¿No has escuchado tú muchas veces estas palabras? Entonces la pregunta es: ¿de verdad Dios es culpable de todo lo que nos ocurre? Para eso estamos aquí, para estudiar las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a ver algunos textos de la palabra de Dios, la Biblia, que es la única autorizada para poder despejar todas nuestras dudas. Así que yo quiero invitarlos a que leamos el libro, abramos en la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 2. Y hay un consejo allí, este texto es un consejo. ¿Por qué quiero empezar con este consejo? Ya les vamos a explicar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos? Hay traducciones o hay palabras que en las traducciones en la Biblia, al hacerlo al español, no dicen lo que de verdad significa. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, y especialmente el Nuevo Testamento, de donde estamos sacando este texto, fue escrito en griego. Pero estos idiomas en los cuales fueron escritos los originales bíblicos son idiomas muy ricos, que vamos a tomar como ejemplo el amor. En español o en castellano, para decir amor, es una sola palabra. El amor que yo siento hacia mi esposa, hacia mi hijo, hacia mi amiga, amigo, para un familiar cercano o lejano, es la misma palabra, amor. En cambio, en el griego hay una palabra para diferente tipo de amor. Tal es así, pues, que existen varias palabras para amor, como es el ágape, el fileo, y así sucesivamente. El eros, que es el amor hacia la pareja, el fileo es hacia el hijo, del hijo al padre. Entonces, como podrán darse cuenta, pues, de traducir de un idioma tan rico a un idioma donde muchas veces una sola palabra abarca tanto, es bien difícil. Cuando dice este siglo, está hablando del mundo. Entonces vamos a puntualizar. Aquí lo que el apóstol Pablo quiere decir es: no os conforméis a este mundo, o sea, no se conformen a este mundo, y ya vamos a explicar por qué dice no os conforméis. ¿Qué significa? El significado lo encontramos en Mateo 24:3. Vamos a buscar el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versículo 3. ¿Qué significa este siglo? 24:3 dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ese es el versículo 4. Pero miren la pregunta que hacen los discípulos. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En realidad ellos no le estaban diciendo del fin del siglo, del fin del mundo. Si vemos que en muchos pasajes cuando habla de el siglo, está hablando es del mundo. Entonces, si regresamos nosotros a Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este mundo.
¿Está claro? ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, si el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este mundo, ¿qué significa no conformarse? Significa no adaptarse, significa no se acostumbren, no vivan como personas de este mundo, sino transfórmense, transformaos, ¿ya? ¿Por qué es tan difícil y tan malo este mundo? ¿Ya? Que la Biblia y el apóstol Pablo nos enseñan, no solo el apóstol, hay muchos pasajes que nos habla de que no debemos acostumbrarnos a este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, si fuera de este mundo, yo rogaría al Padre y Él me daría muchos ángeles. Eso lo dijo pues cuando estaba siendo capturado y juzgado injustamente por los judíos y los romanos. Entonces, Jesús mismo dijo que su reino no era de este mundo. ¿Qué tan malo es este mundo para que Jesús no haya querido tener un reino acá? ¿A quién pertenece el mundo? Vamos a buscar en el libro de los Salmos, capítulo 89, y versículos 11 y 12. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Si pertenecen a Dios, ¿cómo es que Dios no quiere que nos acostumbremos? ¿Y cómo es que dice que su reino no pertenece a este mundo? ¿Ya? Para poder entender a quién le pertenece al mundo, tenemos que ir un poco a la creación. Y vamos a ir, es algo que todo el mundo conoce, todo el mundo ha leído, y a los que no han leído la Biblia, les recomiendo que lean Génesis, ¿no? Génesis capítulo 1, 2, 3, ahí está todo lo que es los primeros capítulos del Génesis, está el origen de la tierra, ¿no? Y en el capítulo 1 está cómo se hizo la tierra, pero miren lo que dice en Génesis capítulo 1 y versículo 31. Después que Jesús, Dios, bueno, en realidad la Biblia donde dice en Génesis 1:1, estaba Elohim, que es un plural, donde dice el dioses, que está hablando de la triunidad, pero ese lo trataremos en un tema aparte, mucho más adelante. En todo caso, vamos a leer el versículo 31 de Génesis 1, donde dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Se acuerdan que les había dicho de que el castellano había que buscar la palabra que más se asemejara? Aquí dice que era bueno en gran manera, pero en realidad lo que quiere decir es que todo lo que había hecho Dios era perfecto. Tan perfecto era que primero hace, en los 6 días, primero hace todo lo que cabe en la creación y después crea al hombre. ¿Para qué? Porque quiso darle Dios al hombre lo mejor. Y aquí hay muchas lecciones, ¿no? La principal, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ¿de dónde viene esa interpretación de que decimos de que es Dios el que nos castiga, por causa de Dios me vino esta enfermedad, esta crisis, etcétera, etcétera, etcétera? Eso es lo que tratamos de descubrir ahora, ¿no? Entonces, Dios hace un mundo perfecto para dárselo al hombre. Y dice la Biblia que allí lo pone en el huerto de Edén para que lo labrase. Miren lo que dice el versículo 27. Desde el 26 leamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Miren lo que dice, hagamos. Esto recalca otra vez el nombre Elohim. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios lo pone al hombre a señorear. ¿Qué significa señorear? Administrar. Dios le da el mundo al hombre para que lo administre. El hombre más rico del mundo no ha sido los actuales que ya conocemos, y no voy a decir sus nombres, pero que todo el mundo lo sabe. El hombre más rico del planeta fue Adán. Tenía todo el mundo.
Todo el mundo le pertenecía. Y el mundo perfecto. Pero como todos sabemos, pues no, vino la tentación, vino la caída, y eso lo encontramos en el capítulo 3, que también vamos a leer de Génesis, versículos desde el 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí también hay otra lección en este versículo: no moriréis. Y versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces aquí ya tenemos el asunto del pecado, ¿ya? Y les doy algo curioso, ¿no? Para que ustedes puedan investigar. Según la tradición bíblica, dicen que un día domingo, 7 de octubre, fue el primer día que Dios empezó a construir la tierra. El 7 de octubre del año 3760 antes de Cristo. ¿Qué les parece? El domingo 7 de octubre del año 3760, según la tradición judía, fue cuando Dios empezó a hacer los cielos y la tierra. O sea, lo que encontramos nosotros en Génesis capítulo 1 y versículo 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la primera, y la mañana, perdón, un día. Eso lo hizo el día domingo, 7 de octubre del año 3760 a.C., según la tradición judía. Ellos basan estos cálculos en tres cosas, ¿no? En los movimientos de la Tierra, en el movimiento de la Tierra, de la Luna, y también pues en sus escritos, obviamente, en sus anotaciones que han tenido a través de la historia. Bueno, pero esto es como para que ustedes pues si quieren y les gusta la investigación, pues puedan investigarlo. Ahora, en el momento que Adán y Eva pecan, dicen que fueron abiertos sus ojos. En realidad fueron abiertos los ojos. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos. Estamos en el capítulo 3, por si acaso, ¿no? Capítulo 3, versículo 7 de Génesis. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En realidad, ¿fueron abiertos los ojos? No. Sus ojos, para lo único que fueron abiertos es para darse cuenta que estaban desnudos. Entonces, ¿cómo dice la Biblia que se le abrieron los ojos? Al contrario, se le cerraron los ojos. Ustedes van a decir, pero eso no es lo que dice la Biblia. Antes del pecado, Dios podía hablar directamente y podía conversar y estar en contacto directo con Adán y Eva. No podían y no tenían por qué esconderse, no temían la presencia de Dios y lo veían cara a cara. Así como ustedes me ven ahora. Bueno, yo no los veo porque sé que están detrás de la pantalla, ¿ya? Pero yo sé que están ustedes ahí. Entonces, ¿en realidad fueron abiertos los ojos o fueron cerrados los ojos, fueron cegados? En realidad hubo un cambio. Ellos empezaron a ver lo que antes no veían y empezaron a dejar de ver lo que antes veían. Ellos eran seres espirituales igual que Dios, por lo tanto estaban en el mismo ambiente de Dios. En el momento que pecan, pierden esa visión y se vuelven seres carnales, así como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8
eso le sucedió a Adán y a Eva. Ya, leamos un poquito Romanos capítulo 8, porque quiero que después regresemos nuevamente a Génesis, porque tenemos algunas cosas que analizar, ¿ya? Es más, ustedes que les gusta investigar pueden investigar Romanos 8. Es mejor decirlo, todos los escritos del apóstol Pablo, que tienen una teología profunda, increíble. Pero vamos a leer Romanos 8, desde el 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu son en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso le sucedió a Adán y a Eva. Entonces dejaron de ver lo que veían y empezaron a ver lo que antes no veían. ¿Qué dice la Biblia? Que estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, no veían su desnudez, porque eran seres espirituales. Podían ver a Dios. En el momento que pecan, solamente escuchan la voz de Dios, ¿ya? Génesis capítulo 3 y versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ese es el resultado del pecado. Cuando tú te ocultas de Dios, es porque vives en pecado. Cuando yo me oculto de Dios, es porque vivo en pecado. El pecado causa una separación y es casi que automática entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado no tolera la presencia de Dios. En las famosas películas había esas de fantasía, ¿no? De que un vampiro, etcétera, etcétera, tenían miles de años viviendo, pero que no podía ver la luz del sol porque si no se convertía en polvo. Esas son las historias fantasiosas, ¿verdad? Esto de acá no es fantasía, es real. Todo lo que contiene pecado no puede estar cerca de Dios porque la presencia santa de Dios lo destruiría. Y eso también podemos ver un poco más adelante, si no en este tema, en muchos temas posteriores. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre con el pecado? Decimos que solamente fueron abiertos sus ojos. En realidad ellos perdieron más que ver solamente, o de abrir sus ojos. Solamente se abrieron sus ojos para darse cuenta que estaban desnudos. Pero fue más lo que dejaron de ver que lo que vieron. Ahí se dan cuenta que habían sido engañados. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Adán, bueno, ya sabemos lo que le dijo a Adán y a Eva, pero en especial lo que le dijo a Adán. Le dijo, maldita será la tierra por tu causa. La pregunta es, y muchos lo interpretan así, ¿Dios maldijo la tierra o la maldijo el pecado que cometió el hombre? Dios no está maldiciendo a la tierra. Dios le está diciendo a Adán, ahora la tierra ya es maldita por tu acto. Y no lo está acusando, le está diciendo la realidad, porque Dios no nos oculta la realidad. Dios es transparente. ¿Quién es el que oculta la verdad? El mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? Satanás. Satanás habla de verdades a media, o sea, media verdad que se convierte en mentira total. ¿Por qué? Le dijo, sino que serán como Dios. Y Eva creyó, seré como Dios en su plenitud. No, Satanás le dijo, serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Pero el mal lo iban a saber, ¿por qué? Por experiencia propia. No como Dios, que no lo conoce por experiencia, porque en Dios no existe y no puede habitar el mal. Entonces, ahora ya sabemos qué es lo que pasó, ya sabemos quién trajo el pecado, pero con el pecado vienen otras situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Se acuerdan cuando en 1969 el hombre llegó por primera vez a la luna? ¿Qué fue lo que hizo allá?
poner, como era lógico, eran americanos, pues pusieron la bandera de Norteamérica en la luna. En el momento que Adán y Eva pecan, por ser los administradores, prácticamente dueños prestados del mundo, esa autoridad se la pasan a Satanás y Satanás pone su bandera. ¿Cuál es la bandera de Satanás? En el momento del pecado empezaron a suceder y a albergar sentimientos que antes no tenían. Perdieron su santidad. Como les dije, dejaron de ver lo que veían y pasaron a ver lo que antes no veían. De ser seres espirituales pasaron a ser seres carnales, como dice el apóstol Pablo. Entonces, lo primero que hubo en la pareja, en Adán y Eva, fue el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Todos los sentimientos negativos que antes eran desconocidos, antes ni siquiera se le pasaban por la mente, ahora no solamente que los piensan, sino que los empiezan a sentir. Entonces, la verdadera situación del hombre se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene algo valioso y lo pierde, el dolor no es solamente por lo que ha perdido, sino por lo difícil que va a ser volver a conseguirlo. Y eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Es verdad que en Génesis capítulo 3 y versículo 15, en eso sí está de acuerdo todo el mundo cristiano, es la primera profecía que existe acerca de la venida de un Salvador. Pero esa promesa, y ya más adelante también veremos un tema sobre esto, esa promesa no fue solamente un versículo. Esa promesa fue una conversación larga de Dios que todavía pudo, de alguna manera, decirles las cosas de una u otra forma a Adán en cuáles eran las consecuencias, no solamente para él, no solamente para el mundo, no solamente para él, sino también para el universo entero, en especial para Dios y su trono. Porque esto le costó al cielo más de lo que le está costando y le cuesta al ser humano. Y como les dije, aquí lo que vamos es a estudiar verdaderamente el carácter de Dios, que muchas veces, inclusive por el propio mundo cristiano, es mal interpretado. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué es lo que predicamos y enseñamos? ¿El verdadero carácter de Dios? ¿O estamos también enseñando verdades a medias, como enseñó Satanás en el jardín del Edén? Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 14, yo quiero que leamos este texto, porque estas es las consecuencias del volverse el ser humano un hombre carnal. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Por qué la gente no le gusta oír de Dios, no le gusta escuchar de Dios, no le gusta averiguar de Dios, no le gusta saber de Dios? ¿Por qué tenemos tiempo para todo menos para Dios? Porque el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? Natural, el hombre carnal. Ese hombre carnal no entiende, ni le gusta, ni le agradan las cosas de Dios. Tanto es así que desde que Adán y Eva pecan, la raza humana viene en una decadencia total. Y miren que ahora ya casi ni se hace hincapié en lo de la evolución. Hasta hace unos años atrás la gente vivía convencida de que nosotros hemos evolucionado. ¿Hemos en realidad evolucionado? No. La decadencia actual del mundo es de tal magnitud que ya la gente ni siquiera tiene argumentos para decir de que el hombre ha evolucionado, porque el hombre ha entrado en una decadencia que ya no la para nadie. Eso comprueba, muestra y es una evidencia total de que el hombre jamás evolucionó, siempre estuvo en la decadencia, al punto de que aproximadamente 2000 años después de Adán,
¿ya? Dios tuvo que destruir la tierra por un diluvio. ¿Por qué? Porque todo designio del pensamiento era de continuo solamente al mal. Estas son consecuencias de un solo acto. Entonces tenemos un Dios que hace un mundo perfecto para bienestar del hombre, pero el hombre, como decimos comúnmente, y perdonen el término, el hombre la embarra. ¿Y saben qué es lo peor? Que todas estas cosas que vienen como consecuencia del pecado, que las metió Satanás, ahora lo culpamos a Dios. Entonces, aquí vuelvo a hacer nuevamente la pregunta: ¿es Dios culpable de lo que nos pasa? Recuerdo que alguna vez en una emisora escuché una entrevista a un futbolista que ya se retiraba. Y le preguntaron a qué se iba a dedicar. Bueno, las preguntas pertinentes para un personaje de este tipo, ¿no? Y él dijo a qué se iba a dedicar, que estaba muy contento, etcétera, etcétera, que se iba a quedar en ese país y que finalmente, pues, le preguntaron: oye, ¿y tú crees en Dios? No, dijo, era argentino este señor. No, yo no creo en Dios. Como si existiera Dios no existiera tanto niño abandonado, tanta gente con hambre. Pregunto, ¿acaso el hambre, el niño abandonado, los abandonos, los bajos instintos de las personas no es consecuencia del pecado? ¿Originó Dios el pecado? Si Dios hizo un mundo perfecto, ¿quién es el culpable? Y miren cómo es de astuto el enemigo. Él induce a la gente, produce. Satanás no puede producir ni crear nada bueno. Es todo lo malo, lo pésimo, los malos pensamientos, los malos sentimientos. Es más, tiene una forma de entretener a la gente y mantenerla distraída, dándole felicidad. Y la gente al final se da cuenta de que nada de lo que hay en este mundo produce felicidad. Y saben, muchas veces es triste decirlo, pero hay mucha gente que pasa su vida en esto, en lo de aquí, buscando el placer en el sexo, en las drogas, en el alcohol, etcétera, etcétera, en diversiones. Y cree alcanzarla por un momento. Y luego que todo esto pasa, ¿cómo se siente? Cada vez se va sintiendo más vacío, más miserable, hasta que muchas veces algunos han atentado contra su propia vida porque ya no encuentran escapatoria. Y no saben que todo se originó en el jardín del Edén. Todo es consecuencia del pecado, de un engañador. Y aún en el mundo cristiano, mucha gente que cree todavía vive predicando mentiras. ¿Cuáles son las mentiras? Verdades a medias. Una partecita de verdad con mucha mentira, tal como hizo Satanás. Y es triste. Es triste todavía que en muchas iglesias, inclusive líderes espirituales, quieren llenar sus iglesias haciendo atractiva la iglesia, llevando un poco de mundo a la iglesia, creyendo que de esa manera las personas vienen porque se van a sentir atraídas dándoles mundo. Satanás se adueñó de este mundo. Le puso su bandera, le puso su sello. Toda la forma de vida que hay ahorita es de Satanás. Algunas cosas son rescatables, porque el Espíritu de Dios todavía refrena al ser humano. Pero la mayoría de las cosas son producto del diseño que le dio Satanás a este mundo en el momento que se adueñó, o que Adán y Eva permitieron que se adueñe. Entonces, el hecho de que en ese momento Adán y Eva hayan perdido la visión de lo eterno, de lo espiritual, de Dios, no significa de que no haya un mundo allá en el que no vemos, pero que existe realmente. En este momento hay muchos ángeles al lado tuyo y al lado mío custodiándome. Y estoy seguro que están a tu lado, ¿sabes por qué? Porque te detuviste a ver este programa en el cual estudiamos la palabra de Dios. Y están los ángeles allí acompañándote, y el Espíritu de Dios te indujo a que puedas ver este programa
para que puedas aprender más acerca de Dios. Pero no lo ves tú y no lo veo yo. Pero eso no significa de que no esté. Está. Solo que el velo que se corrió en ese momento, en el momento del pecado, no nos permite ver. Y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice en Efesios capítulo 6 y versículo 12. Vamos a leer ese texto porque en realidad aquí estamos aprendiendo lo que dice Dios a través de la Biblia. No son palabras de este servidor. Nada, absolutamente nada de ideas personales, porque ¿quién es este humilde servidor? Sino alguien que quiere solamente descubrir las verdades que Dios tiene a través de su palabra. Efesios capítulo 6 y versículo 12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué les parece? El apóstol Pablo dice que sí, ahí están las huestes. Están las huestes espirituales, las de maldad y las de bondad, las que te inducen a hacer lo malo, las que te inducen a pecar y las que las que te quieren causar mal. Pero Dios las detiene con sus poderosos ángeles. Bendito sea Dios, que los ángeles de Dios son más poderosos. Y esto es una buena noticia. El mismo Jesús, cuando estuvo acá, él aceptó y entendió y se dio cuenta de que este mundo le pertenecía a Satanás. Lo dijo en el libro en el Santo Evangelio según San Juan, en Juan 14 y versículo 30. Miren lo que dice allí Jesús. Juan 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros, dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿A quién se estaba refiriendo? A Satanás, es el príncipe de este mundo. Entonces, para hacer una sinopsis, un recuento, Dios crea el mundo, primero crea el mundo, un mundo perfecto, lo pone al hombre allí porque Dios le da al hombre lo mejor, un mundo perfecto, y lo hace al hombre perfecto. Pero viene el hombre, peca, le está entregando prácticamente las llaves del mundo a Satanás. Toma, administrarlo tú. Y Jesús lo reconoce. Y ahora resulta que Satanás reclama como suyo ese mundo. En el libro de Job, miren cómo es esto. Vamos a buscar en el libro de Job 1:6. Miren lo que dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Delante de Jehová, delante de Dios vinieron los hijos de Dios. Y miren lo que dice. Entre los cuales también vino Satanás. La pregunta es, ¿Satanás es hijo de Dios? Ya había sido expulsado del cielo. Entonces, ¿por qué va al cielo? ¿Por qué va a un concilio? Y aquí hay una lección interesante. Miren cómo se descubre tantas verdades hermosas cuando leemos las Sagradas Escrituras. Cuando dice que hubo un concilio, quiere decir que Dios no es un Dios autoritario, hace un concilio. Socializa, como para utilizar un término humano, todas sus cosas, le cuenta, y vienen de todos los mundos no caídos. Y el único mundo caído era la tierra. Pero miren que dice que vienen todos los hijos a presentarse delante de Jehová y viene Satanás. Entonces Dios le hace una pregunta, dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Pregunto, ¿acaso Dios no sabía de dónde venía? Claro que sabía. Y miren lo que le responde Satanás. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, mira, yo ahora soy el dueño de la tierra y yo vengo como representante de la tierra. Cuando Dios le dice, ¿de dónde vienes?
No le quiso decir de dónde viene. Le quiso decir, ¿tú qué haces aquí? ¿Vienes como representante de la tierra? No, yo en la tierra creé a Adán y a Eva. Creé a un hombre. Claro, no se sabe cuándo fue escrito el libro de Job, pero vamos a suponer que Adán y Eva ya no existían. Pero Dios le dice en el versículo 7, en Job 1:7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. 8, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué les parece? Dios le quiso decir a Satanás, tú no eres de la tierra. El que debió haber estado aquí es Job, porque es perfecto. Tú ya no lo eres. Yo no te creé a ti para la tierra. Lo creé a Job. Él es perfecto. Pero sin embargo, Dios no se pone a discutir y acepta que vaya. Pero Dios se siente orgulloso de que tiene un hijo perfecto. ¿Acaso no es eso lo que quiere hacer Dios contigo? Qué orgulloso se sentiría en el momento que Satanás fuera a acusar y decir, no sé cómo te llames, Juan, Esther, María, Carlos, quien sea. No importa lo que hayas hecho. Dios quiere que tú seas su representante. Y que cuando Satanás venga a decirle, mira, yo hice a Carlos. Carlos es un borracho. Carlos es un drogadicto. Carlos es esto. Javier, Juan, lo que sea. Es de esta manera y de la otra. Y que tú entres en una comunión con Dios, que Dios te perdone, que Dios te limpie, te transforme tu vida. Y que Dios le diga a Satanás, no, eso era, ahora ya no lo es. Ahora es diferente. ¿No es hermoso eso? Ese Dios que creíamos nosotros que estaba lejano, es un Dios cercano. Tan cercano que se convierte en hombre y viene a dar su vida por ti y por mí. Y de eso en algún momento también tendremos que estudiar. ¿Hasta dónde llegó el amor de Dios? Entonces, habíamos empezado con el texto de Romanos 12:2. No se acostumbren a este mundo. No, este mundo, no miren las cosas como las miran en este mundo. Y Jesús también lo dijo, lo advirtió cuando estuvo aquí. Cuando vino a salvar a su gente, a nosotros, a ti y a mí. Porque no vino a salvar el mundo, vino a salvarte a ti y vino a salvarme a mí. Y no importa lo que hayamos hecho. Lo que importa es lo que hagamos desde nuestro encuentro con Jesús en adelante. Jesús también habla acerca del mundo. Mateo, capítulo 20, y versículos desde el 25 hasta el 28. Jesús ya lo decía también. Entonces Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de estas naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué les parece? Jesús les está diciendo, miren, este mundo que tiene el diseño de Satanás, para ser grande hay que ser orgulloso. Un rey se enorgullece, es orgulloso, es vanidoso, es egoísta. Pero con ustedes, en mi reino, no va a ser así. El mundo que yo creé, que yo diseñé es diferente, les dice a los discípulos. Cualquiera que quiera ser primero entre ustedes tiene que ser el servidor de todos. O sea, el que esté dispuesto a hacer todo lo posible para que los demás se sientan bien, para que el otro se sienta bien. Eso significa ser servidor. Poner en primer lugar a la otra persona antes que a mí.
Ese es el prototipo de el mundo de Dios versus el mundo que ahora tiene la firma y la bandera de Satanás. Entonces, cuando dice no se adapten, no se acostumbren a este mundo, quiere decir no vean las cosas como la ven la gente del mundo. Por eso es que no creemos en Dios. Por eso es que hay poca creencia. Por eso es que la creencia en Dios es de acuerdo, tiene varios matices. Es como una pizza, ¿no? Una pizza por lo general es redonda, ¿verdad? Y se la parte en triángulos, ¿ya? Y así es como nosotros concebimos a Dios. Y le ponemos un poco de la herencia que nosotros hemos recibido, lo que nos enseñaron nuestros padres acerca de Dios, lo que yo creo acerca de Dios, mi concupiscencia, o sea, mis deseos, así como quisiera que fuera Dios. Y de eso cogemos la parte que más creemos que se ajusta a nuestra vida. En realidad Dios no quiere adoradores así. Dios quiere que lo conozcas primero, que veas cómo es y luego te acerques. Pero que cojas tu cabecita, la saques, ¿no? La hagas así, vacies todo lo que has tenido y ahora sí lo llenes de cosas nuevas. Y las únicas cosas nuevas y verdaderas, las cosas reales, están en las Sagradas Escrituras, están en la Biblia. Es la única palabra de Dios autorizada. ¿Por qué? El mismo Jesús dijo, San Juan capítulo 5 y versículo 39, ¿qué dijo? Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Las Escrituras. En los tiempos de Jesús existía la ley y los profetas, que era el Pentateuco y los libros de los profetas, los libros proféticos, que entre todos sumaban alrededor de 26 libros. Entonces, escudriñen las Escrituras, lean la Biblia. ¿Por qué? Porque esto lo dice Dios, lo aceptó Jesús como la palabra de Dios. Y lo que nosotros sabemos, que nos han dicho nuestros bisabuelos, abuelos, ¿cómo sabemos que es la realidad? ¿A quién ellos escucharon? Y miren cómo es de contradictorio el ser humano, ¿no? Una persona nace, los primeros años, sus padres son sus héroes, especialmente el papá. El papá es un héroe. Hasta que va creciendo y llega a la edad de 12, 13 años y ya no, como que ya no es tan héroe. Y ya le empieza a ver muchos defectos. ¿Ya? Y ya cuando llega a la edad de la adolescencia, no, ya perteneces a otra época, ya estás anticuado. Tú viviste en otra época, tú no sabes. Las cosas de ahora tú no las sabes ni las entiendes. Pero sin embargo, para lo único que no cuestionamos a nuestros padres es en la religión, es en la creencia, es en el conocimiento de Dios. Ahí sí creemos que tuvo la razón. ¿Y cómo sabemos que tuvo la razón? ¿Y quieres que te diga una cosa? Con el mismo conocimiento que tuvo tu padre, es posible que él se salve y tú te pierdas. ¿Por qué digo esto? Porque el juicio será de acuerdo a la luz que hemos recibido. Si tú tuviste una oportunidad de conocer mejor la palabra de Dios que tus padres, ellos nunca tuvieron la oportunidad. Hay muchas personas que ni siquiera aprendieron a leer, no tuvieron oportunidad de leer. Pero tú eres una persona letrada, eres una persona culta, tienes un título, sabes leer, sabes investigar, etcétera, etcétera. Y aún así no conoces el mensaje. Entonces el juicio para una persona que tiene mucho más capacidad y conocimiento es diferente para una persona que no la tuvo. ¿Sí te das cuenta? Entonces, si ves por qué debemos nosotros averiguar, comprender y entender la palabra de Dios. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿qué te ofrece el mundo? Todo lo que ofrece el mundo es temporal, es pasajero y nada en absoluto llena. ¿Quieres fama? Muchos famosos se han suicidado después que la obtuvieron, después que vivieron en ella y la fama los volvió más sufridos. Podía hablar de muchos ejemplos, pero no viene al caso. ¿Cree que el dinero da la felicidad? Todas las personas que lo lograron y finalmente
obtuvieron el dinero y después la gente se acercaba a ellos por dinero y no encontraron personas leales, personas sinceras y honestas, sino solamente personas interesadas. Se dieron cuenta que el peor error era tener dinero, acumular riqueza. La fama, el dinero, el estatus, el ser conocido, etcétera, etcétera. Al igual que todo lo que inventó Satanás, solamente te infla por un momento el ego. Y luego cuando estás solo, ¿qué pasa? Sabes, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo con una parte para poder morar Él. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Le hizo esa parte para que Dios pueda morar en ti, pueda morar en mí. Pero cuando nosotros la queremos llenar con dinero, con fama, con sexo, con baile, con trago, con droga, con lo que sea, el vacío sigue. Porque solamente lo puede ser llenado con la presencia de Dios. Y algunas personas aceptan eso después de haber desperdiciado toda su vida en el lecho de muerte. Pero Dios es tan misericordioso que en ese momento los perdona. Y por lo menos pueden morir en paz. ¿Cuánto les dio Dios? Todo. ¿Y cuánto le devolvieron a Dios? Nada. Y la misericordia de Dios permite que aún en el último momento se arrepientan y Dios le diga, no te preocupes, estarás conmigo en el paraíso, como le dijo Jesús al ladrón de la cruz. Te estoy hablando a una persona que quizás está hostigado, hastiado del mundo. Y mira que no estoy diciendo que te esfuerces por conseguir una vida digna. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que no pongas las cosas temporales en primer lugar. Ponlo a Dios. Dios quiere tener una relación estrecha contigo. Quiere que seas feliz. A veces pensamos que en la vida eterna, en el cielo, allí es donde vamos a vivir felices. No. Es verdad que allá vamos a vivir felices. No quiere decir de que allá, ojo, cuando digo no, no quiere decir de que allá no seamos felices, completamente felices. Eso es indiscutible. Lo que digo es que no es solamente desde allá que Dios quiere tu felicidad, la quiere ahora, la quiere aquí, quiere que seas feliz. Dios creó al ser humano para ser feliz, por eso le dio un mundo perfecto. Pero vino el enemigo y lo dañó. Yo te pregunto, ¿estás hastiado de las cosas del mundo? ¿Tú sientes que nada te llena? ¿Te sientes vacío? Ven a los pies de Cristo. Él dio tu vida. Él hizo un mundo perfecto para ti. Y si fuera como los seres humanos, este ya la embarró, ya pecó, ya que se quede ahí. No, Él ha venido constantemente persiguiendo al hombre y te está persiguiendo. Y la razón por la cual estás viendo este video, porque el Espíritu Santo te está llamando. Si tú sientes en tu corazón ahora y quieres responder a Dios y decirle, Señor, sí, ya no quiero nada del mundo, ya no quiero vivir en este mundo, quiero ser un ser espiritual. Te invito a que ores conmigo. Vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos por tu inmenso amor y misericordia, porque nos diste un mundo perfecto, Señor, que el enemigo lo ha dañado y lo ha deteriorado al punto de que actualmente todo es basura, Señor. Inclusive las personas más allegadas se traicionan, producto del egoísmo, del orgullo, de la vanidad que sembró el enemigo allá en el momento que Adán y Eva pecaron. En este momento te estoy pidiendo, no solamente por este servidor, que lo uses para predicar tu palabra, para dar a conocer al verdadero Dios que el enemigo trata de ocultar, sino que también te pido por aquella persona que está viendo en este momento esta predicación, para que tú cambies su vida, toques tu corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con él y que tus santos ángeles siempre los acompañen
para que pueda haber una completa transformación y que ellos puedan dedicarse también a anunciar las maravillas que tú quieres hacer y que estás haciendo con ellos. Bendícelos y perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un saludo y un fuerte abrazo. Nos vemos próximamente aquí mismo. Y no olvides darle like y suscribirte porque de esa manera apoyas a nuestro canal. Que Dios te bendiga.